En la naturaleza salvaje de la frontera, la supervivencia siempre fue una lucha. Había que ganársela con sangre, con resistencia, con decisiones que nadie quiere tomar. Y durante años, montañeses, exploradores, soldados, colonos y cautivos se encontraron al borde de la vida. Y, de alguna manera, algunos de ellos lograron regresar. Algunos se congelaron, algunos murieron de hambre, algunos se enfrentaron a pintura de guerra y gritos de batalla, con solo un cuchillo y una oración. Cruzaron desiertos descalzos, vieron morir a sus familias o se vieron arrastrados a mundos que no entendían y en los que no debían haber sobrevivido. Hoy apenas escuchamos estas historias. Las oscuras, las que te hacen preguntar, ¿yo habría sobrevivido? Pero en este episodio les mostraremos las 10 historias de supervivencia más brutales en la frontera estadounidense. Así que, si alguna vez pensaron que tuvieron un mal día, esperen. La lucha en Buffalo Wallow, 12 de septiembre de 1874, condado de Hemphill, Texas. 6 hombres salieron, los exploradores Billy Dixon y Amos Chapman, más 4 soldados, bajo el coronel Nelson Miles. La orden, informar que la caravana del capitán Lyman estaba atrapada por los Comanches y los Kiowas. Una misión sencilla, pero no. A media mañana, en Gudgeby Creek y el río Washita, unos 125 guerreros los habían rodeado rápidamente. La hierba estaba quemada. No había dónde esconderse. Los 6 desmontaron y se atrincheraron. George W. Smith intentó sujetar los caballos. Recibió un disparo en el pulmón. Los caballos se desbocaron, llevándose el agua, el equipo y la munición. Los guerreros los rodearon, disparando sin cesar. Una trampa mortal. Harrington y Woodhull cayeron. Chapman tenía la rodilla destrozada por una bala. Dixon recibió un disparo en la pierna. Vio un pozo de búfalos, 10 pies de ancho, poco profundo, arenoso, y gritó a los demás que se arrastraran. A mediodía, todos, excepto Chapman y Smith, habían llegado. Usaron cuchillos y manos para construir un parapeto. Chapman, aún a la intemperie, escuchó que lo llamaban por su nombre. Una vez había vivido con las tribus. Lo querían mucho. Dixon se arriesgó, arrastrándose bajo el fuego y tirándolo al hoyo. Aguantaron horas, sangrando, sin agua, semiconscientes, pero aún disparando. Ni siquiera el rifle caído de Smith fue tocado. Al anochecer, llegó un frente frío. Los guerreros se dispersaron. Rath se arrastró hasta Smith, lo encontró vivo. Él y Dixon lo arrastraron a un refugio. Smith aguantó hasta la noche, y luego murió. 6 habían salido. Quedaron 5. Esa noche, los guerreros desaparecieron. No más disparos, solo el viento. Rath hizo camas de cardos para los heridos. Luego intentó buscar ayuda. Se perdió y regresó con las manos vacías. Amanecer del 13 de septiembre, cielos despejados, sin señales del enemigo. Dixon fue a explorar. A menos de 1 milla, encontró un rastro y caballería. 4 compañías de Fort Union bajo el mando del mayor William Price. Disparó para señalizarlos. Resultó que la llegada de Price había ahuyentado a los guerreros tanto del hoyo como de la caravana de Lyman. Momento perfecto, pero cuando Dixon los guió de vuelta al lugar, la situación se deterioró rápidamente. Primer problema: no había carreta de ambulancia. Segundo, los hombres de Price tenían poca comida. Y tercero, lo peor de todo,
El equipo de Dixon los confundió con el enemigo. Antes de que alguien pudiera gritar, alguien disparó, matando el caballo del cirujano justo debajo de él. El cirujano no estaba contento. Lanzó una mirada rápida a los heridos y se fue. Price se negó a dejar municiones o hombres. Sus soldados les lanzaron algunos bizcochos y carne de res, y luego se fue, prometiendo enviar ayuda. Dixon recordó más tarde el caos. El mayor Price se acercó a donde yo esperaba, trayendo con él a su cirujano del ejército. Describí la condición de mis camaradas, después de lo cual el mayor Price envió al cirujano y 2 soldados para ver qué se podía hacer por los heridos. Les indiqué el lugar, que estaba a aproximadamente 1 milla de distancia, y le pregunté al cirujano si podría encontrarlo sin mí, ya que el mayor Price quería que le contara sobre el combate. El cirujano dijo que podía, y se fue. Estaba describiendo en detalle todo lo que había sucedido, cuando levanté la vista y vi que el grupo de socorro se desviaba demasiado hacia el sur. Disparé mi rifle para llamar su atención y luego les hice señas en la dirección que debían tomar. Para entonces estaban al alcance de tiro de mis camaradas en el hoyo de búfalos. Para mi completo asombro, escuché el estruendo de un rifle y vi una columna de humo levantarse del hoyo. Uno de los hombres había disparado a los extraños que se acercaban, matando el caballo que montaba uno de los soldados. Corrí hacia adelante tan rápido como pude, sin saber qué harían los hombres a continuación. Pronto pudieron reconocerme y bajaron sus rifles. Cuando los alcanzamos, los hombres dijeron que habían escuchado disparos, los disparos que hice para llamar la atención de las tropas, y supusieron que los indios me habían matado y venían por ellos. Estaban decididos a no arriesgarse y le dispararon al cirujano y a los 2 soldados, tan pronto como estuvieron a su alcance, a pesar de la lamentable condición de los heridos. Todo lo que hizo el cirujano fue examinar sus heridas. Los soldados entregaron algunos trozos de bizcocho y algo de carne seca que tenían atados a sus sillas de montar. El mayor Price se negó a dejarnos hombres. Por esto, fue severamente y justamente criticado más tarde. Ni siquiera nos suministró armas de fuego. Nuestras propias municiones estaban casi agotadas y los soldados tenían rifles de diferente tipo y calibre. Sin embargo, dijeron que informarían al general Miles sobre nuestra condición. Estábamos seguros de que la ayuda llegaría tan pronto como el General Miles escuchara las noticias. En ese momento estábamos felices de ver a los hombres y no pensamos mucho en cómo nos trataron. Finalmente llegó. Poco antes de la medianoche llegaron comida, agua y ayuda médica. Demasiado tarde para George Smith. Lo envolvieron en una manta del ejército y lo enterraron en el hoyo. Los demás se fueron al campamento de suministros. Chapman perdió una pierna. Woodhull y Harrington se recuperaron y permanecieron en el ejército. El coronel Miles reprendió a Price y luego insistió en que los 6 fueran condecorados con la medalla de honor. Smith recibió la suya póstumamente. Dixon recibió la suya en persona en Carson Creek. La noticia se extendió rápidamente. Los periódicos lo llamaron heroísmo. Dodge escribió sobre ello en Nuestros indios salvajes, aunque distorsionó los hechos. La mayoría de las historias afirmaban que los 6 habían matado a 2 docenas de guerreros. Pero años más tarde, retirado en Sailing,
Oklahoma, Chapman le contó la verdad a George Bent. Ningún nativo había muerto. El Congreso retiró más tarde las medallas de Dixon y Chapman. Eran civiles. Dixon se quedó con la suya. Dijo que se la había ganado y que nadie se la quitaría. Sin embargo, no todas las historias de supervivencia fueron confrontaciones. Algunas tomaron otro camino, directamente al campamento enemigo. Supervivencia entre los cuervos. Número 9. Supervivencia entre los cuervos. James Pearson Beckwourth nació esclavo en Virginia alrededor de 1798. Pero no se quedó así. Escapó y se lanzó de cabeza al viejo oeste. Para 1824 estaba cazando castores para la Compañía de Pieles de las Montañas Rocosas de Ashley, enfrentándose a avalanchas, hambruna y emboscadas en terrenos mortales. Allí, Beckwourth prosperó. Era inteligente, rápido e inquebrantable. Luego llegó 1828. Mientras cazaba con Jim Bridger, la partida de Beckwourth se encontró con una partida de guerra cuervo, superados en número, rodeados. Normalmente eso significaba la muerte. Pero los cuervos no lo mataron, lo adoptaron. Creían que era el hijo perdido de un jefe llamado Gran Caldera. Tal vez eran alianzas comerciales, tal vez no. De todos modos, Beckwourth siguió el juego. Se convirtió completamente en un cuervo. Se vestía como ellos, cabalgaba con ellos, luchaba junto a ellos. Incluso participó en incursiones contra los Sioux, Pies Negros y Cheyennes. La fama de su destreza se extendió rápidamente. Afirmó haberse convertido en el jefe principal después de la muerte de Arapoish. Los historiadores debaten eso, pero no su influencia. Fue un superviviente, fue una fuerza. Se casó dentro de la tribu, como era costumbre. Una esposa se destacó, Hoja de Pino. Capturada en su juventud de la tribu Gros Ventre, creció entre los cuervos y se convirtió en guerrera por derecho propio. Juró no casarse hasta que hubiera matado a 100 enemigos en venganza por su gemela. Beckwourth respetaba su fuego. Su conexión era profunda. Sin embargo, el ascenso de Beckwourth no fue solo por fuerza o matrimonio. Era bilingüe, lo que construía puentes de comercio y confianza. Eso lo hacía útil. Se adaptó, aprendió, se movió entre culturas como si perteneciera a ambas. Hizo tratos, suavizó conflictos, mantuvo el comercio. Eso lo hizo valioso. Y valioso significaba protegido. En verdad, este era un hombre que subyugó la frontera. Y eso lo convirtió en un superviviente mortal. Después de casi 10 años con los cuervos, se fue alrededor de 1837. No hay una razón clara. El comercio de pieles estaba muriendo. Tal vez simplemente se aburrió, pero no se fue con las manos vacías. Había forjado un legado, se había casado con la tribu, había ganado confianza, se había vuelto mucho más que un invitado. Era familia, una leyenda, y cuando dejó a los cuervos, no disminuyó la velocidad. Participó en campañas militares, ayudó a guiar a los buscadores durante la fiebre del oro, y encontró una nueva ruta hacia el oeste que ahora llamamos el Paso Beckwourth, que serpentea a través de la Sierra Nevada. Dejó a la tribu, pero nunca la dejó atrás. Sus años con los cuervos lo moldearon, lo definieron. Sin ellos, no habría habido leyenda. Solo otro nombre perdido en el polvo,
Y a continuación, hablemos de una leyenda que se abrió paso a través del desierto, sangrando, para salvar a cientos. El escape atrevido de Kit Carson, 8 de diciembre de 1846, 30 millas al este de San Diego. Kit Carson yace boca abajo en la tierra, inmóvil. Cerca de él, un centinela mexicano se sienta, fumando tranquilamente un cigarrillo bajo las estrellas. Un sonido, un suspiro demasiado fuerte, y todo habrá terminado. El soldado fuma, ajeno. Carson escucha. Los minutos se arrastran, luego un leve golpeteo de cascos. No, es solo el latido del corazón de Bill, golpeando como tambores de guerra. El joven teniente se inclina cerca. Estamos perdidos. Lucha. Carson no se mueve. Ha estado en peores situaciones. El centinela se va. Vuelven a respirar. Carson, Bill y su guía nativo, el chamaca, se abren paso hacia San Diego, 30 millas a través de territorio enemigo. Un día antes, fueron asaltados en la batalla de San Pascual. La lluvia había arruinado la pólvora de los estadounidenses. Los californios, mortales a caballo con lanzas, los destrozaron. Solo los cañones de campo los hicieron retroceder. 18 muertos, docenas de heridos. El general Kearny recibió una lanza en la espalda. Sangrando y medio paralizado, llevó a sus hombres a una colina y se atrincheró. Atrapados, rodeados, su única esperanza era el refuerzo. San Diego estaba lejos, y el camino estaba plagado de enemigos. Carson se ofreció como voluntario. Arrastrarse o morir. Esto no era una retirada cualquiera, fíjense. Los hombres de Kearny habían marchado desde Kansas hasta California, la travesía terrestre más larga en la historia militar de Estados Unidos, y ahora estaban acorralados, sangrando y superados en armas. La ayuda era la única salida, y la ayuda significaba deslizarse a través de 30 millas de infierno, y ahí es donde entra Kit Carson. No es un soldado, pero ya es una leyenda, un explorador, un luchador, un pionero. Había cruzado el país llevando órdenes secretas al presidente Polk y ahora servía como guía clave de Kearny. Al caer la noche, se deslizaron por la colina, evadiendo a los centinelas en la ladera. Su primer problema, las cantimploras, demasiado ruidosas. Dieron un último trago, luego escondieron el metal y siguieron adelante, secos. Luego, las botas. El chamaca se movía en silencio con sus mocasines. Carson y Bill raspaban demasiado fuerte, así que se abrocharon las botas a los cinturones y siguieron descalzos. Más tarde, después de otro arrastre por la arena y las rocas, se dieron cuenta de que las botas se habían ido. No había vuelta atrás, no había tiempo para buscarlas. 30 millas para caminar descalzo, sin agua, sin apoyo, solo resistencia y una misión. Se movieron rápido, en silencio, agachados, pegándose a los lechos de los ríos secos, escondiéndose en barrancos, superando al sol y todo lo que traía. Y en la colina las cosas estaban mal. Los estadounidenses estaban atrapados. La comida se acababa, el agua escaseaba. Los heridos gritaban, febriles y pudriéndose. Heridas de lanza, profundas, sucias, que no cicatrizaban. El sargento John Griffin, cirujano, trabajaba sin parar, cubierto de sangre. El general Kearny, con la cadera destrozada por una lanza, yacía inconsciente, negándose a recibir ayuda hasta que los demás
fueran atendidos. Para mover a los heridos, fabricaron travois, camillas de madera arrastradas por caballos, un diseño inteligente, un terreno inadecuado. Cada bache desgarraba la carne y rompía los huesos. Ahora estaban matando mulas, hirviendo a las más débiles en un caldo grasiento. La mayoría ni siquiera podía retenerlo. Kearny, pálido y debilitándose, finalmente entregó el mando al capitán Henry Smith Turner. El héroe de Kansas ahora yacía destrozado en una tienda sucia, sudando en la tierra. Más temprano, cuando llegaron a la cima de la colina, Turner había enviado un equipo para atacar a los californios que los rodeaban. Con pólvora seca y carabinas funcionales, los hicieron retroceder. Pero no duró. Ahora, don Andrés Pico, el comandante mexicano, y su creciente ejército de soldados y lanceros californios estaban inundando el valle de abajo. Habían bloqueado las salidas. La soga se estaba apretando. No solo esperaban a que los estadounidenses se rindieran. Iban a acabar con ellos, rodeado, superado en número, con escasos suministros de comida y municiones. El capitán Turner se enfrentaba a una elección sombría: dejar que las últimas mulas y caballos hambrientos pastaran, sabiendo que las fuerzas mexicanas los robarían, o sacrificar a los animales y perder todos los medios de transporte. De cualquier manera, era malo. Mientras tanto, la moral estaba en picada. Con cada nuevo jinete mexicano que se unía al asedio, las posibilidades de Carson, Bill y Chamaca de deslizarse en San Diego disminuían. Don Andrés Pico no se equivocaba. Sabía exactamente a quién buscar: Kit Carson. Pico no lo conocía personalmente, pero conocía las historias, las incursiones, los rescates, las fugas. La reputación de Carson en Alta California era de hierro y mortal para las fuerzas mexicanas. Él era el lobo, y las órdenes de Pico eran claras: manténganse alerta o el lobo se deslizará. En la colina, los hombres de Turner estaban empezando a perder la esperanza. Ni una palabra de Carson, ni señales de ayuda. Creían que todo había terminado. Tal vez Carson había sido capturado, tal vez muerto, pero muy al oeste, más allá del horizonte, Carson, Bill y Chamaca seguían moviéndose. Toda la noche se arrastraron, caminaron y tropezaron por el terreno accidentado. Las rocas les cortaban los pies, los cardos les desgarraban la piel. Pero al amanecer habían superado el anillo exterior de las patrullas mexicanas. A mediodía estaban a solo 12 millas de San Diego. Pero la cercanía significaba más peligro. La ciudad estaba rodeada de centinelas. Cada sendero, cada arroyo, cada hondonada estaba bajo vigilancia. Así que se escondieron en un cañón estrecho, fuera de la vista, y tomaron una decisión: se separarían, arriesgado, más arriesgado que quedarse juntos. Pero Carson creía que era más difícil atrapar a 3 solitarios que a un solo grupo. No perdieron el tiempo despidiéndose, sin abrazos, sin discursos, solo un asentimiento y 3 sombras. Se dirigieron al oeste. El Chamaca y Bill eligieron las rutas más cortas y seguras. Carson, la más larga, la más arriesgada. Y así se fueron, un hombre por sendero, un disparo cada uno, sin segundas oportunidades. Durante el día y hasta bien entrada la noche, los 3 se deslizaron a través de las líneas enemigas, silenciosos, agotados, medio muertos, luchando contra la maleza, la fatiga y el miedo. Cada paso más cerca de San Diego era un paso más profundo en el peligro. Pero seguían adelante, porque sabían,
Si fracasaban, todos en esa colina morirían. Era bien pasada la medianoche cuando Chamaca y Bill finalmente llegaron a las posiciones estadounidenses. Ambos cayeron, agotados, apenas conscientes. Fueron llevados de urgencia a bordo del USS Congress en el puerto de San Diego, medio muertos, aferrándose a la vida durante días. Carson, por otro lado, apareció alrededor de las 3 de la mañana, tambaleándose horas más tarde. Su desvío por territorio enemigo le había costado tiempo. Cubierto de sudor, apenas de pie, informó la ubicación precisa de las fuerzas atrapadas de Kearny y Gillespie. El comodoro Stockton escuchó, asintió, y le dijo que los refuerzos ya estaban en camino. Solo entonces, Carson recibió su primer bocado de comida, agua y descanso en casi 36 horas. Mientras tanto, en la colina, los hombres de Kearny no sabían lo que se avecinaba. Todavía aislados, todavía rodeados. Cuidaban a los heridos. La infección se extendía. El hedor era terrible. Cada vendaje revelaba más podredumbre. La esperanza se desvanecía. Sin comida, sin agua, sin mulas, los últimos animales hambrientos, apenas vivos, fueron sacrificados. Eso mantuvo a los hombres, pero destrozó su moral. Los sonidos, los ojos, los perseguían. Parecía el final. Para saciar su sed, cavaron en la arena. Exprimieron gotas sucias de un paño. Era todo lo que tenían. Pasaron 2 días agonizantes. Luego, Kearny se sentó, pidiendo un informe. El doctor Griffin dijo que la mayoría podía cabalgar. Era un riesgo, pero quedarse era morir. Y al amanecer, Kearny dio la orden. «Nos movemos. Marcha a San Diego. Moriremos luchando, no pudriéndonos». Sin embargo, esa noche, los nervios estaban a flor de piel. Mientras los hombres dormían por turnos, un centinela escuchó el golpeteo de los cascos. Rápido, pesado, acercándose. Gritó en la oscuridad: «¡Alto! ¿Quién anda ahí?». Sin respuesta. El estruendo creció. El centinela levantó su arma y gritó de nuevo: «¿Quién anda ahí?». Esta vez, la respuesta casi lo derriba. «No disparen. Somos estadounidenses». Era el capitán William H. Emory, liderando a 200 hombres desde San Diego. El campamento estalló. Los vítores rodaron por la cima de la colina. Horas antes se preparaban para morir. Ahora estaban salvados. Luego, un chasquido. Sonó un solo disparo. Un francotirador mexicano, escondido en las colinas, disparó un último tiro. La bala golpeó la tierra. Nadie resultó herido. Por la mañana, los californios habían desaparecido. Se habían ido en la noche, dirigiéndose al norte para reforzar Los Ángeles. El camino a San Diego estaba despejado. Los estadounidenses marcharon sin oposición. El 12 de diciembre, una lluvia fría empapó sus uniformes mientras cojeaban hacia la ciudad portuaria. Agotados, hambrientos, medio destrozados, pero vivos. Para muchos, la vista del Océano Pacífico fue un shock. Habían cruzado un continente, habían sobrevivido al infierno. El océano significaba más que la victoria. Significaba que finalmente todo había terminado. O casi. Mule Hill, como se le conocería, se convertiría en parte de la historia de San Diego, el lugar donde los hombres comieron sus últimas mulas para sobrevivir. En cuanto a Carson, su leyenda explotó. Soldados, marineros, marines, todos escribían a casa sobre él. Uno escribió a sus padres en Connecticut: «Nunca hubo un hombre como Kit Carson. Todo lo que se dijo de él
Y más, es cierto, es tan valiente como un león, tan sigiloso como una pantera y tan fuerte como un toro. Creo que atacaría solo un fuerte lleno de mexicanos y los sacaría de allí. Carson, sin embargo, lo desestimó. En sus memorias escribió: «Finalmente me abrí paso, pero tuve la desgracia de perder mis zapatos. Tuve que caminar descalzo sobre nopaleras y rocas. Llegué a San Diego a la noche siguiente. Eso fue todo. Sin drama, sin fanfarria, pero la nación se dio cuenta. Pronto, las novelas de a 10 centavos y los periódicos hicieron de su nombre un nombre familiar, conocido de San Luis a Nueva York. El teniente Edward Beale se recuperó lentamente. Le llevaría un año volver al servicio. Pero, al igual que Carson, su historia solo estaba comenzando. En 1848, llevaría las primeras muestras de oro de California al este, provocando una fiebre, la fiebre del oro de California de 1849. Ese solo evento arrastraría a la nación hacia el oeste y cambiaría su futuro para siempre. Y si Kit Carson te llamó la atención aquí, espera a ver lo que tenemos más sobre él. Desde rescates sangrientos hasta batallas contra lo peor que la frontera podía ofrecer, está en todas partes en este canal, junto a leyendas como Jim Bridger y Liver Eating Johnson. Así que, cuando termines aquí, sumérgete en ellos también. Por ahora, dejemos el desierto y vayamos a las nieves, donde el frío era peor que las balas. El rescate de la partida, Donner número 7. El rescate de la partida, Donner, primavera de 1846. Decenas de colonos, familias lideradas por George y Jacob Donner y James Reed, salieron de Springfield, Illinois, persiguiendo el oro y las ricas tierras de California. Cargaron sus carretas, se despidieron del este y se dirigieron al oeste. Al principio, todo fue bien. Siguieron el sendero de Oregón, llegando a Fort Laramie en julio. Luego, el riesgo. Un atajo llamado el Atajo de Hastings prometía semanas menos de viaje. Hubo advertencias, pero las ignoraron y picaron. Un gran error. El atajo los arrastró a las montañas Wasatch de Utah y luego directamente al desierto del Gran Lago Salado. Los carros se averiaron, los bueyes murieron, los hombres se cocinaron bajo el sol, sofocándose con el polvo, rogando por agua. El desierto los destrozó. Para cuando llegaron cojeando al río Humboldt, estaban semanas atrasados. La comida escaseaba, la moral caía. Luego llegaron las sierras, finales de octubre. Llegaron a las montañas demasiado tarde. Una tormenta de nieve los golpeó antes de que pudieran cruzar el paso. El paso desapareció bajo la nieve. Estaban atrapados, sin salida. Acamparon junto a un lago, ahora llamado Donner. Desmontaron los carros para construir refugios, cortaron árboles para leña y esperaron, pero llegaron más tormentas. La nieve siguió cayendo, enterró todo. Los suministros, los caminos, la esperanza estaban sellados, sin rescate. Cuando la comida se agotó, las cosas se pusieron muy mal. Hirvieron pieles de animales hasta convertirlas en una sustancia pegajosa solo para tener algo caliente en el estómago. Comieron ratones, mastaron botas de cuero. El hambre derribó la puerta. A mediados de diciembre, un grupo de 15 se puso raquetas de nieve toscamente cortadas y salió en busca de ayuda. La historia los llamó la Esperanza Condenada.
El nombre encajaba. Al final, fueron directamente al infierno. De una forma u otra, agotados sus raciones, cayeron uno tras otro, fríos, hambrientos, perdidos. Cuando los muertos dejaron de moverse, los vivos tomaron una decisión que nadie quiere tomar. Comieron los cuerpos para sobrevivir. Y en el campamento no fue mejor. La gente se congelaba, la gente moría de hambre. Y cuando la supervivencia significaba comer a los muertos, algunos lo hicieron. La culpa los desgarró, pero el hambre los desgarró más. Los rescatistas finalmente llegaron en febrero de 1847. Lo que encontraron los dejó en shock. Caras demacradas, manos ennegrecidas, cabañas medio enterradas en la nieve profunda, el olor, el silencio, los ojos de los que aún vivían. Estaba claro hasta dónde habían llegado las cosas. Durante los siguientes meses, 4 equipos de rescate separados se abrieron camino a través de las montañas para sacar a los supervivientes. Cada viaje descubría más cuerpos, más horror, y algunas almas apenas respirando que habían aguantado hasta el final. Una de las historias más desgarradoras fue la de Tamsen Donner. Tuvo la oportunidad de irse, pero se quedó con su moribundo esposo George. Se negó a abandonarlo y lo pagó con su vida. Y de los 87 que partieron, solo 48 sobrevivieron. La historia de la partida Donner nos enseña de lo que es capaz la gente, lo que tienen que hacer cuando el mundo les da la espalda. Hoy, el lago Donner está en calma, pero los fantasmas nunca se han ido. Y ahora, pasando del canibalismo a la orfandad, la siguiente historia pasa de la congelación al corazón roto. Las pruebas de los Sager. Número 6. Las pruebas de los Sager. Primavera de 1844. Henry y Naomi Sager cargaron a sus 6 hijos en una carreta y se dirigieron al oeste por el sendero de Oregón. Lo que siguió fue un desastre lento. Henry no podía quedarse quieto. Virginia, luego Ohio, luego Indiana, luego Missouri. Siempre en movimiento, siempre persiguiendo algo más grande. Así que cuando Oregón llamó, él respondió. Naomi, sin embargo, dudó desde el principio, pero él no. Así que vendieron la granja y se unieron a la colonia independiente. 300 colonos, 72 carretas, lideradas por el capitán William T. Shaw. La esperanza duró un tiempo. Luego, Kansas golpeó. Después de 5 semanas, Naomi dio a luz a su 7º hijo, Henrietta, sin descanso, sin cuidados. Solo una recién nacida y una carreta que nunca paraba. Naomi nunca se recuperó. Luego, el río South Platte. Su carreta volcó. Naomi y los niños fueron lanzados. Sobrevivieron, pero ella resultó herida. Siguió adelante, agotada. Para julio llegaron a Chimney Rock. Catherine, de 9 años, saltó de la carreta en movimiento. Su vestido se enganchó en un hacha. Las ruedas le pasaron por la pierna. Henry y un médico alemán la salvaron, pero viajó con dolor el resto del camino. Luego, en Green River, Henry enfermó de fiebre de campamento, probablemente tifus. No había cura ni esperanza. En su lecho de muerte, hizo prometer a Shaw que protegería a su familia. Luego, murió. Los saqueadores profanaron su tumba. El viaje continuó. También lo hizo el dolor. Naomi murió semanas después, enferma, afligida y rota, cerca de lo que hoy es Twin Falls, Idaho. Sus últimas palabras fueron sobre los niños, 7, solos, huérfanos,
perdidos en la naturaleza. El mayor, John, tenía 14 años. La pequeña Henrietta no podía caminar, pero la caravana no los abandonó. El capitán Shaw cumplió su palabra. Los viajeros, especialmente William y Sally Shaw, alimentaron, protegieron y mantuvieron juntos a los niños Sager. En octubre de 1844 llegaron a la misión Whitman. El doctor Marcus y Narcisa Whitman, misioneros entre la tribu Cayuse, acogieron a los huérfanos. Los Whitmans habían perdido a su único hijo y adoptaron a los Sager como propios. Para julio de 1845 habían obtenido la tutela legal. Por un momento, los niños desafortunados tuvieron una familia de nuevo. Sin embargo, no duró. Los colonos seguían llegando. Los Cayuse observaron cómo su tierra desaparecía, cómo su gente moría, especialmente de sarampión, que golpeó duramente en 1847. Los Whitmans no pudieron detenerlo. La confianza con los nativos se desmoronó, y el 29 de noviembre de 1847 todo estalló. Luego vino la masacre. Familias enteras fueron aniquiladas. La tribu culpó a la fuente, el doctor. Marcus Whitman, un hombre cayuse llamado Tilukait, lideró el ataque. Lo que comenzó como tensión se convirtió en derramamiento de sangre. Whitman estaba tratando a los pacientes cuando lo derribaron, primero con un tomahawk, luego lo apuñalaron repetidamente. Su esposa, Narcisa, recibió un disparo. Durante los siguientes días, 11 personas más fueron asesinadas. El método fue brutal. Hombres asesinados a hachazos, mujeres disparadas, niños gritando. Era un caos total. Los sobrevivientes huyeron si podían. La misión, una vez un lugar de refugio y fe, se convirtió en un lugar de matanza. Pero el horror no terminó ahí. Los Cayuse tomaron docenas de rehenes, en su mayoría mujeres y niños. Durante semanas, los cautivos vivieron con miedo, sin saber si serían los próximos. Las tensiones crecieron tanto dentro como fuera del campamento. Finalmente, Peter Skin Ogden, un funcionario de la Compañía de la Bahía de Hudson, intervino. Negoció la liberación de los cautivos, intercambiando bienes, mantas, pólvora y caballos, y después de un mes de incertidumbre, fueron liberados y llevados a Oregon City. La masacre envió ondas de choque por todo el territorio. Los colonos clamaban venganza. El gobierno de los Estados Unidos respondió con fuerza, desatando la guerra Cayuse, un conflicto largo y sangriento que castigó a muchos por las acciones de unos pocos. 5 hombres, Cayuse, finalmente se entregaron para detener el derramamiento de sangre. Fueron juzgados y ahorcados en 1850. Uno de ellos, Tomajas, declaró famosamente: ¿no nos enseñaron sus misioneros que Cristo murió para salvar a su pueblo? Así morimos nosotros para salvar al nuestro. Y así fue el fin de la misión y un brutal punto de inflexión en la historia de la frontera de Oregón. Y al final, 2 de los niños, Sager, John y Francis, murieron en la masacre. Los demás fueron tomados cautivos, 54 mujeres y niños, rehenes, intercambiados como suministros. El sarampión asoló el campamento. Algunos no sobrevivieron, incluida Louisa Sager. Las niñas Sager que sobrevivieron, Catherine, Matilda, Elizabeth y la pequeña Henrietta,
fueron enviadas a Fort Vancouver. De allí fueron separadas y entregadas a diferentes familias. Henrietta no vivió mucho. Murió a los 26 años, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, disparada accidentalmente por un forajido. Las otras vivieron vidas largas y tranquilas. Se casaron, tuvieron hijos y enterraron el pasado lo mejor que pudieron. Catherine, la mayor, no enterró todo. Alrededor de 1860 lo escribió todo, lo que vieron, lo que perdieron y cómo lo lograron. Sus memorias, a través de las llanuras en 1844, siguen siendo uno de los relatos más auténticos y crudos de lo que significaba perseguir un sueño hacia el oeste y pagarlo con sangre. Y al final, los 7 niños Sager vieron más muertes que la mayoría de los adultos, y aunque 4 de ellos sobrevivieron para crecer, siempre llevaron esas cicatrices. Para ellos, la frontera no era una tierra de sueños, era un sendero de pérdida. Y ahora, pasemos de los cautivos a los tatuajes faciales y a 5 años aislados del mundo. La fuga de Olive Oatman. Número 5. El escape de Olive Oatman. En 1850, Royce y Mary Ann Oatman dejaron Illinois con sus 7 hijos, persiguiendo el sueño de la secta mormona de una tierra prometida en California. Pero el grupo se dividió. Los Oatman siguieron solos, un solo carro, atravesando lo que ahora es Arizona. Para febrero de 1851 estaban en el río Gila, país seco como un hueso, 4 días hasta Maricopa Wells. Una tribu Yavapai se acercó pidiendo comida. Los Oatman compartieron lo poco que tenían, pero no fue suficiente. Los Yavapai atacaron. La emboscada fue rápida y brutal. 5 murieron al instante. Royce, Mary Ann y 4 de los niños, masacrados y golpeados hasta la muerte. Un hijo, Lorenzo, fue golpeado con un garrote y arrojado por un acantilado. Pensaron que estaba muerto, pero no lo estaba. Mientras tanto, Olive, de 14 años, y Mary Ann, de 7, fueron arrastradas vivas. Lo que siguió fueron 2 años de infierno. Las azotaron con palos, las mataron de hambre y las obligaron a cargar cargas más grandes que ellas mismas. Olive dijo que caminaron días sin comida, a menudo descalzas, sangrando y agotadas. Los Yavapai las obligaron a recoger leña, cargar agua, desenterrar raíces y las golpearon por cualquier error. Más tarde escribió: a menudo nos golpeaban con garrotes y nos decían que nos iban a matar. Cada día era una supervivencia. Escapar parecía imposible. Estaban constantemente vigiladas. Las amenazas eran incesantes. Olive pensó que moriría allí, su cuerpo dejado para los buitres. Pero entonces, la suerte. Llegó una partida comercial, Mojave. Una mujer, Topeka, la hija del jefe Spanesai, vio a las niñas hambrientas, ofreció caballos, mantas y cuentas. Los Yavapai estuvieron de acuerdo. Las hermanas fueron guiadas de nuevo al desierto. El viaje fue brutal. La pequeña Mary Ann cayó más de una vez. Casi mueren. Pero cuando llegaron, los Mojave las recibieron. Dieron a las niñas tierra para cultivar, vestimenta tribal y tatuajes, tinta azul marcada en sus barbillas y brazos. Pero Olive dijo que significaba esclavitud. Los historiadores, sin embargo, dicen que significaba adopción. De cualquier manera, fue doloroso. Los tatuajes se hicieron con espinas de cactus y hollín triturado. Olive escribió que el dolor era casi insoportable. A pesar de todo,
La vida en el pueblo mojave fue más tranquila. Las trataron mejor, las alimentaron mejor, les dieron algo de libertad. Olive incluso se acercó a Spanesai, la esposa del jefe, quien, según ella, la trató como a una hija. Pero en 1855, una dura sequía golpeó. Los cultivos murieron. La gente se moría de hambre. También la joven Mary Ann, muerta a los 10 u 11 años. Olive observó cómo su hermana menor se desvanecía lentamente, hambrienta, pálida, silenciosa. Rogó por más comida, pero no había, y Olive se quedó sola. Más tarde escribió: mi hermana se desvaneció bajo un proceso lento, pero seguro de inanición, y murió en mis brazos. Los mojave quemaron el cuerpo. Olive dijo que lloró hasta desmayarse. Después de eso, perdió la esperanza. Pensó que moriría allí, sin nombre, olvidada, tatuada y sola. Olive sobrevivió gracias a Spanesai, la matriarca mojave que la alimentaba, dándole la cantidad justa de gachas delgadas para que no muriera. Olive pasó 5 años con la tribu. Luego, los rumores se extendieron. Una chica blanca vivía entre los mojave. Los rumores llegaron a Fort Yuma. Más tarde, un mensajero, Francisco, llegó exigiendo su liberación. La tribu dudó. Ella era uno de ellos, pero después de tensas negociaciones, promesas de comercio y amenazas de fuerza, aceptaron. En 1856, Olive se fue. Topeka, su protectora, caminó con ella 20 días por el desierto. Cuando llegaron a Fort Yuma, el viejo mundo de Olive apenas la reconoció, pero observó, apenas hablaba inglés, y los tatuajes azules asombraron a todos. Entonces, su historia se extendió rápidamente. Se reunió con Lorenzo, que de alguna manera seguía vivo. Eran todo lo que quedaba de los Othman. Eran los únicos supervivientes. Más tarde, un pastor llamado Royal Stratton la convenció de contar su historia, ayudó a escribir sus memorias, La cautividad de las niñas Othman, en 1857. Se vendió bien. Olive recorrió el país, actuando con su historia, a veces guionizada, a veces sincera. Se convirtió en un símbolo, una superviviente entre dos mundos. Pero la verdad era más profunda. Les dijo a las multitudes lo que querían escuchar: cautiverio salvaje y escape heroico. Pero detrás del escenario estaba de luto. Extrañaba a su hermana, a Topeka, y nunca se sintió completamente en casa de nuevo. Algunos decían que la perseguían los fantasmas, otros que vivió en silencio. De cualquier manera, nunca borró el pasado. Los tatuajes permanecieron hasta su muerte. También lo hicieron las cicatrices. Y dicho esto, volvamos a otra cautiva, una mujer que vio morir a su hijo y aún así siguió adelante. La supervivencia de Rachel Plummer. Número 4. La supervivencia de Rachel Plummer. 19 de mayo de 1836, Fort Parker, Texas. Una mañana tranquila, destrozada, guerreros comanches irrumpieron en el fuerte. Rachel Plummer, de 17 años, agarró a su hijo y corrió. No llegó muy lejos. Un guerrero la golpeó con una azada. Se desmayó. Se despertó siendo arrastrada por el pelo. Su hijo no estaba. Su tío, Benjamin, yacía cerca, cortado, cubierto de flechas. Pensó que su hijo estaba muerto. Ese pensamiento la perseguiría durante muchos meses. Los cautivos fueron conducidos sin piedad, sin comida, sin descanso,
Millas interminables. Rachel terminó vendida a otra banda de comanches, llevada profundamente a la comanchería, sin adopción, sin piedad. Ella era una esclava, obligada a cargar, moler, cortar y obedecer. A menudo la golpeaban. Cualquier error significaba dolor. El trabajo dolía, pero el aislamiento dolía más. Sola, impotente, despojada de dignidad. Pero ella perseveró. Después de 6 meses dio a luz, sola, en la naturaleza. Un niño. La tribu lo consideró inútil y lo mataron frente a sus ojos. Ni siquiera le permitieron llorar. Ella simplemente siguió trabajando. Ella siguió sobreviviendo. Vio cosas que nadie debería ver. Incursiones, asesinatos, nuevos cautivos arrastrados a la misma pesadilla. Observó la vida comanche de cerca. Jóvenes guerreros probados en ritos despiadados. Mujeres trabajando hasta el agotamiento. Enemigos aplastados sin dudarlo. Lo recordaba todo. Rachel, sin embargo, se negó a perderse a sí misma. Se aferró a quien era, apenas. Pero el trabajo no paró. La violencia no paró. Pero en algún lugar, una parte de ella permaneció inquebrantable. Esa pequeña chispa de esperanza de que saldría, de que alguien vendría, nunca se apagó. Y finalmente, alguien vino. Después de 21 meses, Rachel fue rescatada por su familia, pero la reunión llegó demasiado tarde para salvarla. Su cuerpo estaba desgastado, su mente había pasado por el infierno. Murió en 1839, poco después de dar a luz nuevamente. Su cuerpo simplemente se rindió, pero antes de morir lo escribió todo. Su historia destrozó todos los mitos. Esta no era una frontera romántica, sin pinturas suaves, solo la cruda verdad de lo que significaba ser cautiva y lo que se necesitaba para regresar. Y ahora conozcamos a la niña que dejó de ser cautiva y se convirtió en uno de sus captores. Cynthia Ann Parker. Número 3. Cynthia Ann Parker. Primavera de 1836. La familia Parker había construido Fort Parker en el río Navasota. Tenía fortines, una ciudadela y fe ciega en los tratados de paz. Sin embargo, el 19 de mayo estaban equivocados. Una partida de guerra, Comanche, Kiowa y Quichay, golpeó con fuerza. Hasta 600 guerreros irrumpieron. Hombres asesinados, mujeres y niños arrastrados. El fuerte ardió. Cynthia Ann Parker, de 9 años, vio su mundo desmoronarse. Luego fue tomada cautiva. El viaje fue duro, días a pie y a caballo, sin comida, sin descanso, sin piedad, quemaduras de sol, sed, miedo. El dolor implacable golpeó más fuerte. No sabía si alguno de sus seres queridos seguía vivo. En el campamento fue probada. La mayoría de los cautivos adultos eran asesinados. Las mujeres y los niños podían salvarse. Cynthia Ann tuvo que demostrar que valía la pena mantenerla. Finalmente, fue adoptada por una familia comanche. Eso lo cambió todo. Aprendió el idioma, vivió las costumbres y dominó el arte de la supervivencia. El trauma permaneció, pero también ella. Se casó con un jefe, Peta Nocona. Tuvo 3 hijos, Quana, Pecos y Topsana. Cuando los blancos la encontraron años después, ella no quería irse. No estaba perdida. Simplemente había sido tomada por otro mundo. Luego llegó diciembre de 1860. Los Rangers de Texas, bajo Sul Ross, atacaron un campamento comanche en el río Peace. Hubo sangre. Por todas partes, Cynthia Ann fue sacada,
junto con su pequeña hija, Topsana. Al principio nadie la reconoció, pero los ojos azules la delataron. También su inglés entrecortado. Suplicó que la dejaran con su gente. Aún así, la arrastraron de vuelta. Las cosas no mejoraron en la sociedad blanca. Empeoraron. Ya no pertenecía. Su esposo había desaparecido. Sus hijos todavía estaban con los comanches. Intentó escapar más de una vez, pero cada vez fracasó. Luego, en 1864, Topsana murió de gripe. Eso acabó con lo poco que le quedaba. Cynthia lloró al estilo comanche. Se cortó a sí misma, lamentándose en silencio. La gente que la rodeaba no entendía. Vieron locura, no dolor. Se marchitó, negándose a comer, escapándose de la vida de la misma manera en que fue arrancada de ella, en contra de su voluntad. Murió en marzo de 1871. Algunos dicen que de hambre, otros de un corazón roto. De cualquier manera, el mundo la tomó 2 veces. Y si crees que todas estas historias son salvajes, tenemos un breve episodio que desglosa las tribus más formidables de la frontera. ¿Quiénes eran? ¿Cómo lucharon? ¿Y por qué los colonos vivieron con miedo constante? Así que échale un vistazo cuando tengas un momento. Y ahora, imagínate intentando sobrevivir al cautiverio con 2 niños pequeños en brazos. Las pruebas de Sarah Wakefield, número 2. Las pruebas de Sarah Wakefield, verano de 1862. Minnesota estaba lista para explotar. Sarah Wakefield estaba en el epicentro. Su esposo, el doctor John Wakefield, era el médico del gobierno en la agencia Upper Sioux. Su casa se encontraba donde los ríos Yellow Medicine y Minnesota se encontraban, pintoresco, pero justo en el centro de una tormenta que se gestaba. Los Dakota se morían de hambre. Las promesas de comida y pagos rara vez llegaban. Cuando lo hacían, eran tarde, robados o incompletos. Los comerciantes daban crédito sabiendo que no se pagaría. El hambre se convirtió en furia y en agosto estalló. Los Dakota se levantaron. Los colonos fueron asesinados, los pueblos quemados. El mundo se rompió. El humo se extendía por el valle, seguido de gritos. El marido de Sarah estaba fuera. Estaba sola con sus hijos, James y Lucy. A medida que llegaban las noticias, cada hora traía un nuevo horror. Amigos muertos, pueblos destruidos, y la tierra que la rodeaba había cambiado. Ya no era un hogar, sino un peligro. Ella huyó con un empleado llamado George Gleason, con la esperanza de llegar a Fort Ridgely. El viaje fue lento, expuesto. Cada sonido parecía una muerte que se acercaba. Sin embargo, no llegaron lejos. Guerreros Dakota bloquearon el sendero. Sin previo aviso, Gleason fue asesinado a tiros en el acto. En un segundo estaba allí. Al siguiente, no. Su cuerpo cayó. Sarah se congeló. Sangre, tierra, silencio. Luego el llanto de su bebé. Su pesadilla apenas comenzaba. Sarah y sus hijos fueron arrastrados a un mundo que no tenía sentido. Nuevas reglas, palabras extrañas, ningún control. Los primeros días fueron una niebla de miedo. Todo era ajeno, el ruido, las miradas, el silencio. Ella no hablaba el idioma, no sabía en quién confiar. Estaba aislada, sola, con 2 niños pequeños y la creciente sensación de que tal vez no saldría. Luego, Chaska, un hombre de Wacanton, Dakota. Él la había visto antes, tal vez en Shakopee. Sea cual fuera la razón, él intervino, la alimentó,
protegió a los niños, los mantuvo a salvo de lo peor. ¿Sus motivos? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez fue honor, tal vez personal, tal vez ambos. Pero gracias a Chaska, Sara recibió comida cuando otros se morían de hambre. Se mantuvo viva cuando otros no. Pero esa seguridad tuvo un precio. Los rumores la siguieron. Preguntas sobre qué tipo de protección ofreció. Colonos y soldados miraron más tarde su historia con sospecha, y las suposiciones se extendieron como la pólvora. Aún así, la supervivencia fue brutal. Los Dakota también estaban luchando. Poca comida, poco de todo. Mientras tanto, seguían moviéndose para evadir al ejército, y Sara fue con ellos, niños en brazos o arrastrándose detrás, calor, hambre, agotamiento, sin parar, sin descanso, sin fin. Ella no hablaba el idioma. Un movimiento en falso, una palabra mal entendida, podría costarle la vida. Cada día era vida o muerte. Compórtate, cállate, no destaques. Nadie con quien hablar, nadie que ayude, solo sobrevive. Y dentro del campamento las pasiones se encendieron. Algunos querían paz, otros guerra. Sara se encontraba entre la espada y la pared. La lucha no cesó solo porque tenía hijos. No tenía aliados, solo Chaska. E incluso él no podía controlar lo que vendría después. Pasaron 6 semanas, 26 de septiembre de 1862, llegó el ejército de los Estados Unidos. El coronel Henry Sibley tomó el control en Camp Release. Sara y sus hijos fueron liberados, junto con otros 269 cautivos. Estaba viva, pero estaba lejos de estar a salvo. Su batalla simplemente había cambiado, de la supervivencia en la naturaleza a la condena en el mundo al que regresaba, y ahora de los cautivos a la lucha. Esta última historia de supervivencia termina con un solo hombre que detiene lo imposible. El último enfrentamiento solitario en Enchanted Rock. Número 1. El enfrentamiento solitario en la Roca Encantada. A finales de 1841, el capitán Jack Hayes, ya forjando su leyenda, se enfrentó solo a los comanches en la cima de la Roca Encantada, en el condado de Llano. Sin informe de batalla, sin artículo de periódico. Solo la propia versión de Hayes, contada tantas veces que se desdibujó en el mito, pero algunos hechos permanecen. A principios de ese mismo año, había comandado una fuerza de hasta 45 hombres. Para septiembre, había reducido sus voluntarios del condado de Béjar a 19, más esbeltos, más enojados, probados. No eran novatos, fíjense. Acababan de luchar en el cañón de Uvalde y en el río Llano. Allí, Hayes recibió un disparo en la mano. Truitt, uno de sus hombres, recibió un disparo en el pecho, pero ninguno de los dos retrocedió. De hecho, desglosamos esas batallas por completo en otro episodio. Hayes en el meollo, superado en número, superado en armas, y aún así logrando lo imposible. Así que, si esto te ha abierto el apetito, ya sabes a dónde ir. Salieron de San Antonio el 1 de septiembre, sin registros de misiones, sin informes. Solo se conserva un papel, una licencia firmada por Hayes el 14 de septiembre. Después de eso, nada. En ese momento, Hayes era también el topógrafo recién elegido para el condado de Béjar. Registraba tierras cuando podía, pero principalmente se quedaba en el campo.
En algún momento de ese mes tranquilo, la historia cuenta que Hayes se encontró aislado en Enchanted Rock, solo, atrapado. Él solo repelió a una partida de guerra comanche, escondiéndose detrás de las rocas, recargando rápidamente y usando cada pulgada de granito para mantenerse con vida. Sin embargo, no hay registros oficiales, ni recortes, ni siquiera una mención en el libro de 1935 de Walter Prescott Webb, Los Rangers de Texas. Pero Hayes contó la historia con frecuencia, y con su historial es difícil ignorarla. ¿Fue un cuento? Tal vez. Pero en Texas, donde hombres como Hayes sobrevivieron a lo imposible, las leyendas suelen tener raíces. Todas las fuentes, sin embargo, coinciden en que ocurrió en 1841 o principios del 42. Eso se alinea con la lista de Hayes de septiembre de 1841, 19 hombres bajo su mando. Después de todo, la mayoría de sus movimientos ese año están documentados. Pero septiembre es silencio, sin informes, sin registros. No es inusual, sin embargo. Muchos enfrentamientos con los nativos nunca llegaron a la prensa. Algunos solo dejaron registros de nóminas o reclamaciones de tierras. Un ranger incluso murió ese mes de julio. Hayes nunca lo informó. No le gustaba el papeleo. Tal vez Hayes presentó un informe sobre Enchanted Rock y se perdió. No sería la primera vez. O tal vez fue solo otra escaramuza sin nombre al borde del mundo que no valía la tinta. Pero Reed escuchó la historia en 1846, solo 5 años después, lo suficientemente cerca como para que importara. Y en esos días, los cuentos de las aventuras salvajes y audaces de Hayes se extendían por cada campamento. Así que Enchanted Rock fue solo una de muchas. La versión más plausible dice que Hayes estaba explorando al oeste de San Antonio, cerca de Pedernales, cuando un grupo de comanches atacó su patrulla. Hayes se separó. Hayes y sus hombres acamparon cerca de Crab Apple Creek, observando los caballos y manteniéndose alerta. A la mañana siguiente, Hayes cabalgó solo para explorar Enchanted Rock, armado con su rifle, un cuchillo Bowie y 2 de los primeros revólveres Colt. Entonces, las cosas salieron mal. Se topó con 3 jinetes comanches, superado en número y solo. Tenía una opción: luchar. Iba en un caballo rápido y lo necesitaba. Los comanches persiguieron tenazmente, más se unieron. Pronto fue una persecución en toda regla. Hayes se mantuvo por delante, disparando sobre la marcha. Fallos, casi golpes, sin apoyo. Esperaba encontrarse con sus rangers. Nadie vino. Su caballo se cansó, pero los comanches no. Sus gritos de guerra se hicieron más fuertes. Estaba cerca de su campamento. Entonces la vio. Enchanted Rock, una cima puntiaguda que se elevaba sobre el valle. Los lugareños decían que brillaba de noche, pero a Hayes no le importó. Se dirigió hacia ella. Después de casi 10 millas, saltó y corrió. Una pistola lista, la otra en la funda. Escaló rápidamente mientras los comanches giraban abajo. En la cima encontró refugio, rocas, quizás una cueva poco profunda, y construyó una barricada rápida. Los comanches dispararon y fallaron. Los primeros que treparon fueron derribados rápidamente. Hayes disparó con precisión, esperó, ahorró municiones, solo disparó cuando se acercaron. Por suerte para él, no tenía un rifle de un solo disparo. Tenía 2 Colts
de 5 tiros, 10 disparos antes de recargar. Nadie sabe a cuántos derribó. Algunos dicen que aguantó 3 horas, otros 2. De cualquier manera, mantuvo la ventaja y la mantuvo solo, pero no por mucho tiempo. Más comanches salieron de un campamento cercano. Pronto, casi un centenar giraban abajo, listos para asaltar. Joyce estaba atrapado, superado en número, con poca munición, casi agotado. Entonces, el chasquido de los rifles, los gritos de guerra se desvanecieron. Sus hombres lo habían encontrado. Asaltaron la cima, disparando sobre la marcha. Los comanches flaquearon. Los Rangers de Hayes irrumpieron, dispersaron a la partida de guerra y lo sacaron vivo. Acababa de mirar a la muerte a la cara. Después de eso, los comanches no vieron a Jack Hayes como un hombre, vieron al diablo. Para sus hombres era el capitán Jack. Para los comanches era el diablo Jack. Superado en número y en lo profundo del territorio enemigo, Hayes y sus Rangers probablemente corrieron de vuelta a San Antonio. No regresó al campo ese año. Para octubre estaba de nuevo en la ciudad, atendiendo pagos, trabajos de topografía, incluso escribiendo recibos para alimentar a los colonos hasta que llegara la paga. Algunos dudaron de la historia de Enchanted Rock, pero ningún ranger que cabalgó con él la llamó falsa, ni ninguna de sus otras historias. Incluso sus enemigos le dieron crédito. Años después, en las negociaciones de paz en San Antonio, un jefe nativo señaló a Hayes y dijo: Ala Azul y yo no tuvimos miedo de ir juntos al infierno, pero el capitán Jack, él iría solo.